La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play. Hola, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a esta segunda mesa de nuestro evento dedicado a innovación educativa. Para mí es un enorme gusto participar en este panel en donde discutiremos datos como la Universidad del siglo XXI, hablaremos de un caso de éxito que es la Universidad de Libertad y en términos generales dedicaremos esta sesión, este panel, a hablar de cómo literalmente interactúan cosas muy sofisticadas como inteligencia artificial, análisis de datos, con cosas que podríamos decir también muy complejas, pero con las que llevamos muchos años trabajando, como el proceso educativo. Me da mucho gusto presentar a nuestros ponentes en esta segunda mesa. Fernando Rodolfo Moreno, gerente de cuenta del sector de educación de la Unidad Empresarial y Gobierno de Total Play. Adelante. Gracias. Doy también la bienvenida a Javier Mendoza Ravelo, experto en soluciones educativas de la Unidad Empresarial y de Negocios de Total Play. Adelante. María de las Mercedes Poiré Romero, consultora experta en educación en el equipo Global EdTech Alliance. Bienvenida. Muchas gracias. Y otra vez, Fernando Valenzuela Migoya, miembro del Patronato de CREA Emprendedores Sociales, gurú. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Bienvenida, Gracias. María de las Mercedes. Gracias. Tenemos un tema que puede ser muy abstracto. Quiero que lo hagamos muy práctico, muy aterrizado. Empezamos con cómo imaginar la Universidad del siglo XXI. Tenemos, yo diría, muchas maneras de abordarlo, muchas ventanas. Me gustaría, primero las damas. Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que hay muchas formas. Comentaban en el panel anterior, y lo comentaba Fernando al principio, pues hay un tema de innovar, hay un tema disruptivo, y a mí me parece que la Universidad del siglo XXI tiene que ser algo diferente, no necesariamente pensar en cómo adaptamos lo que había más lo que ocurrió en la pandemia y crear algo, sino verdaderamente tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, tenemos que crear modelos disruptivos y tenemos que estar todo el tiempo muy conscientes de cómo le hacemos para que estos jóvenes y estas generaciones que necesitan estar aprendiendo de forma constante pueden verdaderamente engancharse a través de el uso de diferentes cosas, ¿no? Lo hemos venido platicando a lo largo de la mañana, pues no se trata solamente de tener toda la tecnología, sino cómo le haces para que la tecnología verdaderamente te sirva y te sea útil para, introducir una nueva forma de aprender. Los chicos, particularmente los jóvenes, pero también el adulto que ya está inmerso en el mundo laboral y que necesita generar y desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias, entender un mundo que probablemente le es absolutamente ajeno, ¿no? Lo platicábamos hace rato, el tema de los docentes. De verdad, para los docentes este tema de la pandemia ha sido absolutamente confrontador porque necesitamos encontrar la forma en la que podemos vincular la necesidad del mercado, la necesidad de la empresa, pero sobre todo esta mentalidad que hoy decimos nuestros hijos traen un chip que nosotros no teníamos. ¿Cómo le hacemos para desarrollar
una competencia, una habilidad y ofrecer una universidad que sea más una multiversidad, que atienda todo esto que está afuera, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que partir de la base de entender qué hay, cuál es la necesidad, qué necesita la empresa. Hemos dicho hasta el cansancio, estamos preparando a los chicos para chambas que no existen y las chambas que están surgiendo no sabemos qué competencias requieren. Esa es una realidad. Tenemos que enfocarnos en entender qué es eso que está pasando y generar modelos de educación que sean ágiles, disruptivos, cómodos, atractivos, que te enganchen, ¿no? Y creo que un poquito por ahí va el reto, ¿no? Creo que la Universidad del Siglo XXI es una universidad cero tradicional, ¿no? Debiera ser cero tradicional, pero manteniendo una robustez académica, ¿no? Que creo que ese es el gran reto. Tienes que dar contenido de calidad, pero sobre todo vinculado a experiencias que les sirvan a los jóvenes y a quienes están inmersos en este mundo para empezar a aplicar lo que están aprendiendo de manera muy inmediata. ¿Para qué? Para que haya un aliciente y un incentivo a pasarte 2 años, 3 años, 4 años en la escuela, lo que sea necesario, siempre que veas que esto te está siendo útil para aplicarlo de forma muy inmediata, ¿no? Muchísimas gracias. Fernando, ¿qué tan del siglo XXI quieren ser las universidades de México? Yo creo que las universidades de México el día de hoy tienen un reto muy interesante porque están en ese punto de decidir si dan el brinco hacia esta universidad del siglo XXI o se quedan, como decía Fernando, en la universidad del siglo XIX, ¿no? Si bien tenemos universidades que tienen una trayectoria y una gran tradición en nuestro país, yo creo que tienen el reto y están enfrentándolo con tecnología, con una nueva visión de cómo modernizan, de cómo hacen que estos modelos educativos que el día de hoy utilizan se transformen de tal manera que, como dice Mercedes, sean atractivos a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no aprenden de la misma manera que a lo mejor lo hicimos nosotros en su momento. Ya no se enganchan igual, ya no tienen esta formación de llegar, sentarse y escuchar que una persona te esté hablando 50 minutos, 1 hora y media sobre un tema y quedarse callados y nada más tomar notas. Yo creo que el poder transformar estos modelos educativos hacia nuevas formas de llegar a los alumnos, de hacer estos engagements por medio de juegos, por medio de tecnología, por medio, inclusive, y cuando hablo de tecnología no necesariamente tiene que ser cosas nuevas, sino lo que ya se tiene, cómo se utiliza de otra manera, para aquellos que ya de manera natural ya vienen con ese chip digital, ya son nativos digitales, tengan una mejor interacción y aprendan de una mejor manera. Y a lo mejor ahí es donde yo creo que las universidades tienen ese reto y yo creo que la están enfrentando. Algunas más rápido, otras menos rápido, pero yo creo que todas van en ese camino. Si no, la educación no va a ser posible para las futuras generaciones. Gracias. Fernando, voy contigo. Decías algunas cosas que empezaron literalmente a mover algunos tornillos en la cabeza. Dices, la educación tiene mucho que aprender, por ejemplo, de los videojuegos, que es otra estructura de recompensa, sacrificio, etc. Decías también, ¿por qué no pensar en una trayectoria de educación que se parezca más a las líneas? Decías el Metro de Londres, vamos a poner el Metro de la Ciudad de México para... Algunas líneas. Nomás... al final tenemos por un lado una inercia a seguir haciendo las cosas como son y por otra parte, lo expresaba muy bien María de las Mercedes, el tema de la obligación de cambiar. No cambiar porque se ve bonito, no cambiar porque es nice to have, sino porque la realidad cambió antes que el proceso educativo. ¿Cómo conciliar esto, además con
palabras, conceptos como disciplina, exigencia. Digo, finalmente, parte de lo que uno aprende en la escuela es a obedecer y a sacrificarse, ¿o no? Sí, yo creo que, o sea, si todos los que somos padres pensamos cómo era nuestra disciplina y cómo la de nuestros hijos y cuál era la estructura, yo creo que eso ha cambiado fundamentalmente. La verdad es que hay muy poco que inventar y hay mucho que integrar. Esto que decíamos, la innovación no viene de nuevas tecnologías, viene de nuevas formas de colaborar. Y en esas nuevas formas de colaborar, nosotros tuvimos la fortuna, Mercedes y yo, trabajando juntos para concebir una universidad desde cero. Y esto aplica igual para concebir una universidad que se tiene que transformar con cierta herencia. Y entonces empezamos por pensar el espacio físico, qué significa ir a un espacio físico y cómo podemos rediseñar ese espacio físico para que sea una experiencia de conexión, de colaboración, donde pasan cosas que son fijas, como tú bien dices, hay algo que es estructuralmente inamovible, pero también hay cosas que son mucho más fluidas, hay cosas que son mucho más flexibles. Y cuando hablo de un concepto fijo, puede ser el tiempo, fijo puede ser la persona, fijo puede ser el contenido y el espacio, pero también puede ser fluido el tiempo, fluido el espacio y fluidas las personas que pasan por ahí. Entonces de pronto empezamos a concebir que para transformar estas universidades hay que empezar a ver que necesitamos activos que ya existen, que hay que pensarlos distinto. El activo tiempo, por ejemplo. ¿Cómo optimizamos el tiempo de un docente frente a unos estudiantes? ¿Lo optimizamos con el docente dando contenido o lo optimizamos con el docente generando curiosidad y discusión? Y ahí no estás perdiendo disciplina. Hay un aprendizaje activo y creo que esa es la clave de todo lo que estamos diciendo. Nosotros entrevistamos gente como la Universidad de Minerva, que hace 10 años salió a hacer la disrupción de Harvard, y los trajimos a la mesa, pero también vimos universidades en Sudáfrica que están tomando niñas y niños en condiciones súper vulnerables y los están llevando a los mejores empleos en Sudáfrica simplemente por un concepto distinto de acompañamiento, de cercanía y de fomentar lo mejor del potencial de cada una de estas personas. Entonces, no se pierde rigurosidad, se gana curiosidad, y al ganar curiosidad lo que haces es que los estudiantes son tan parte de la creación de conocimiento como el docente, y lo que generas es un entorno de colaboración distinta que para mí es ahí donde está la innovación. Muchas gracias. Javier Mendoza, parte de tu trabajo es hacer trajes a la medida. Ajá. ¿Qué respuestas estás encontrando en este proceso, en este diálogo? Decía Mercedes, decía Fernando, la necesidad de colaborar, tener diálogos diferentes. ¿Cómo se puede establecer un diálogo de calidad? ¿Cuándo funciona el diálogo y cuándo no? Yo creo que el diálogo funciona siempre, ¿no? Y aquí estamos platicando mucho de innovación. Y tú al principio preguntabas que cómo eran las escuelas del siglo, o cómo deberían ser las escuelas del siglo XXI. Hace media hora yo le comentaba a Fernando, pues tienen que ser muy similares a las del siglo XX o como lo estaban pensando en el siglo XX. Y no porque deban funcionar de la misma manera, ¿no? Las ideas que estamos trabajando, las ideas que estamos y trayendo a la mesa, son ideas que vienen de principios del siglo XX, ¿no? O sea, John Dewey en su libro de Cómo pensamos nos decía claramente: las escuelas al día de hoy, en 1910, tienen que ser más creativas y propositivas. Y creo que no ha pasado en los últimos 100 años, seguimos en las mismas, y tenemos que tomar los conceptos que muy bien nos ha venido platicando Fernando, y tenemos que sentarnos a platicar con cada una de las escuelas, con cada una de las entidades, para ver de qué manera podemos integrar una solución para que esas escuelas puedan llegar a generar este tipo de soluciones, ¿no? Afortunadamente, casi todos los que tenemos aquí son nuestros amigos y clientes, y con todos ellos hemos podido, desde la unidad de empresarial de gobierno de Total Play, generar alguna solución, generar algún punto de encuentro en el que podamos mejorar la experiencia de toda su comunidad, no solamente de los alumnos, no solamente de los profesores, sino incluso de las personas que están en las áreas administrativas, ¿no? Si todas las personas y toda la infraestructura de toda la escuela
funcionan sus procesos, funcionan sus cosas, vamos a tener una mejor experiencia y con ello vamos a poder crear que la escuela cumpla sus objetivos que se había trazado en un principio, ¿no? Ese es el punto. Los escucho a todos y recuerdo conversaciones con amigos, profesores, mamás de alumnos, y aparece mucho el tema, estamos muy estresados con todas estas nuevas, con todos los retos de educación híbrida, etcétera, todo este aspecto psicosocial de la educación. ¿Cómo hacer esto, yo diría, exigente, pero menos demandante, o no sé si la palabra sea más armónico desde el punto de vista de las otras exigencias que tienen los padres de familia, las madres de familia, los profesores, los administradores de las escuelas? Mercedes. Mira, yo creo que ese es un gran reto. Desde mi punto de vista hay dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la conciencia. Tenemos que concientizarnos de que, en efecto, y como decían en el panel anterior, pues la pandemia solo vino a ponernos así de golpe y porrazo, ¿no? Una necesidad que se venía gestando desde hace muchos años y que además, desde mi perspectiva personal, la mayor parte de las instituciones resolvieron de manera pues bastante ágil, ¿no? Unas mejor, otras peor. Creo que las brechas son gigantescas y me parece que ahí todavía hay un montón de trabajo que hacer, porque ciertamente el mundo de lo público y de las escuelas primarias probablemente lo padeció de forma mucho más fuerte, pero finalmente creo que tenemos que hacernos conscientes de que es un nuevo mundo, es una nueva realidad que llegó pues para quedarse, esperemos, ¿no? Y que hay que ir adaptando. Y hay otro tema muy importante que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y competencias también entre los papás, también entre los docentes. O sea, no es solamente formar al que está estudiando, al que está dentro del aula o ya no aula, ¿no? Ahora hay aulas virtuales y hay espacios muy innovadores en donde lo que estamos buscando es que haya colaboración y creación y enfoque y muchas cosas. Pero de lo que se trata es, desde mi perspectiva, de que todos tengamos la capacidad de darnos cuenta de que al final no es tan difícil. ¿Qué pasa? Que el sistema como tal, ¿no? Y particularmente en países como el nuestro, pues no nos ha ayudado mucho. O sea, yo sí puedo entender lo que significó para la mamá de un chamaquito de tercero de kinder o de tercero de primaria tener que trabajar en casa, pero además atender las necesidades de educación de los chavos durante la pandemia. Creo que ahí se generó una cantidad de estrés que tenemos que empezar a liberar y tenemos que darnos cuenta de que se puede ser multitareas, se puede ser, no sé, creo que los papás en general le teníamos mucho miedo al tema de la tecnología por los riesgos que implica y sobre todo porque te confronta terriblemente con tu propia incapacidad, ¿no? O sea, una mamá que no sabe usar redes sociales está asustadísima de lo que va a pasar con su hijo a través de las redes sociales. Sin embargo, lo mismo les pasa a los docentes. Nosotros hace muchos años hicimos un estudio de cómo jugaba el papel que jugaba el docente en el uso de las redes sociales en el aula y en un aula tradicional, estamos hablando de una universidad tradicional, etcétera, y era increíble cómo el docente que era heavy user, ¿no? O sea, aquel que dominaba las redes sociales, aprovechaba las redes sociales y lograba en su salón de clases generar mucho conocimiento a partir del uso de las redes sociales con sus estudiantes. Y entonces los estudiantes estaban felices de la vida, ¿no? Y nadie usaba las redes sociales más que para interactuar en el salón. El docente que por el contrario no conocía, no sabía, pues se sentía muy confrontado y entonces mejor era guarden sus teléfonos, no quiero saber nada del uso de redes sociales. Entonces creo que es un tema de desarrollo de habilidades, de desarrollo de conciencia y también de que el propio sistema te vaya proveyendo de las herramientas que requieres para que todo fluya de mejor manera, ¿no? Creo que no va a ser fácil, desafortunadamente creo que esto no va a ser ni fácil ni muy rápido, pero tenemos que ir tendiendo a entender que es la nueva realidad, ¿no? Y entonces, pues tenemos que fluir todos de forma mucho más armoniosa porque no podemos mantener estos niveles de estrés que generó la pandemia. Ahora, también es cierto que la pandemia tenía un ingrediente de estrés brutal que era pues, la pandemia, ¿no? El tema de la salud, el tema de los riesgos, el tema de muchas cosas, pero finalmente creo que si logramos ver lo bueno que trajo en términos de cómo pudimos todos de una u otra forma resolver y cómo seguimos en ese camino para
complementar y para enriquecer esta solución y sobre todo para minimizar la brecha. Creo que ahí hay un reto enorme porque la brecha es gigantesca, ¿no? Mil gracias, Mercedes. Fernando, en la mesa anterior apareció varias veces, lo planteó Iván, Alejandro, Carlos, el papel de los profesionales de tecnologías de la información. Algunas de las cosas que para mí fueron muy relevantes es, no son los únicos agentes de cambio y con frecuencia no necesariamente son los mejores agentes de cambio. En tu interacción con los profesionales de tecnología de la información, tú mismo un profesional, ¿qué autocrítica pueden hacer los profesionales de tecnología de la información en este proceso de cambio tan radical, tan necesario? Yo creo que en ese sentido, lo que nosotros como profesionales en tecnología hicimos o cometimos el error fue querer resolver el problema todo a base de tecnología. Si bien la tecnología nos ayudó mucho en la pandemia y es la base que nos va a permitir generar estas escuelas del futuro, el abuso o el querer hacer todo a base de tecnología, inclusive hay quien llegó a pensar que la tecnología podía sustituir a los profesores, lo cual es totalmente falso, ¿no? Ya lo mencionaban y lo decía Carlos, lo decía Alejandro, no se pueden quitar a los profesores de la ecuación. Y yo creo que ese fue el gran pecado, el querer tratar de resolver todo con tecnología. En el tema de la pandemia, el componente principal que se utilizó fue la tecnología, porque fue la manera más sencilla que se tuvo para resolverlo. Con muchas diferencias, como lo decía Mercedes, no fue lo mismo lo que vivieron diferentes sectores de la población, diferentes instituciones. Sin embargo, lo que hicieron en su momento fue tomar lo que estaba a la mano. Yo creo que aquí el gran reto es, ok, ya la vivimos, ya pasamos o estamos transitando en ella, y ahora, ¿cómo aprendemos de lo que hicimos? ¿Cómo tomamos esta tecnología para ser esos agentes de cambio? Pero no nada más la tecnología, sino también el componente humano. Gran parte del problema, hablabas del estrés, se dio precisamente de esta falta de contacto humano, la falta de que los niños, los jóvenes, no pudieran interactuar más que por medio de una cámara, ¿no? Entonces, al poder encontrar ese justo medio entre el sumar la tecnología a esta interacción humana, que es básica para nosotros, yo creo que es como podemos llegar a hacer esta colaboración de la que habla Fernando, de esta nueva innovación en cuanto a la manera de enseñar, para poder brincar hacia la parte de lo que sería la educación del futuro, la educación del siglo XXI. Total Play lo que está buscando al acercarnos, como decía Javier, con nuestros diferentes clientes, con los diferentes socios de negocio, es precisamente qué les ponemos en la mesa, cómo ayudamos a que se habiliten estas ideas que son transformadoras por medio de la tecnología, pero cómo la ponemos como un componente para que se llegue al fin, no que la tecnología sea per se el fin. Entonces, hacia allá creo que es donde debemos ir, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Fernando, voy contigo. Nos planteabas en tu primera exposición, pero además, yo diría, es una causa de vida, por lo que entiendo, cerrar la brecha. Decías, hablamos de la escuela del siglo XXI y casi en automático en un país como México uno dice, escuela del siglo XXI es solo para niños, niñas de un determinado estrato socioeconómico, de un lugar. ¿Cómo hacer escuelas del siglo XXI para los que no tienen? Mencionabas un caso de Oaxaca, me gustaría si nos puedes contar un poco más qué seguimiento ha habido, pero también si nos podemos mover un poco en todo el espectro, clases medias, clases altas, grupos marginados. Sí, me parece que este es probablemente el mayor cuestionamiento que nos tenemos que hacer. O sea, hay que tomarlo muy en serio. Es un desafío de liderazgo más que de tecnología. Es un desafío de diseño
más que de integración. ¿Por qué? Si nosotros hoy consideramos cualquier escenario de la vida humana donde no estemos 50% hombres, 50% mujeres, está mal diseñado. Si no diseñamos 12% de personas con discapacidad, está mal diseñado, porque el mundo no es un mundo donde las personas con discapacidad van a un espacio especial, los hombres tienen materias o áreas del desarrollo como las ciencias que son más naturales y las mujeres las humanidades que les son más naturales. Estamos mal diseñados. Y entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que ver como un gran activo es la diversidad. Tenemos que ver que en el caso de Oaxaca, que te refería al principio, estábamos frente a una población en una comunidad indígena cuya segunda lengua es el español, pero cuya primer lengua es la cultura de la comunidad, y cómo enfrentas con un tema de diseño a esa limitación y a esas condiciones con la mejor tecnología. Hay que establecer estos puentes, ¿no? Y entonces todo es un desafío de diseño y de liderazgo. Tenemos un liderazgo en nuestro gobierno, en nuestras instituciones gubernamentales y educativas, en las escuelas, totalmente jerárquico. El señor rector va a entrar a la sala y lo sabe todo y lo dice todo. Y perdón que toquemos este tema, es un desafío. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y el cambio de época requiere un liderazgo mucho más integrador, reconocer que estamos en sistemas complejos y que tenemos que diseñar para la inclusión, que no significa que metamos campañas y digamos todos, todas y todes, es mucho más allá, es diseñar para la inclusión real. Y eso para mí es un desafío de visión, de liderazgo, más que de tecnología. Entonces, resuelvo esto diciéndote, es un sistema complejo, y los sistemas complejos se resuelven a través de entender todos los participantes del sistema, traer sus voces y asegurar que eso es parte de la solución y que ellos y ellas son los diseñadores de esos componentes. No en pensar que hay un sistema central que define que el currículum es así y todos nos comemos eso. He escuchado 2 o 3 veces una palabra que me gustaría que me ayuden a entender, no soy experto. Aula invertida, ¿qué quiere decir, Fernando? ¿Voy yo? ¿Sí? Okay. El aula invertida es una metodología en la cual sacamos el contenido de la clase como tal y lo vamos a proveer primeramente al alumno. El alumno lo va a estudiar, el alumno lo va a trabajar, va a darse de topes con él y va a sacar conclusiones, lo va a discutir inclusive con sus compañeros y posteriormente viene la explicación del profesor. Entonces, ¿qué sucede con esto? El alumno ya no llega en ceros, el alumno ya llega con cierto conocimiento, probablemente no el correcto, probablemente no el adecuado. Y el trabajo del profesor ya no es el tener la regadera del conocimiento y esparcirla a todos los que están presentes. Su trabajo es resolver las dudas y provocar que se genere un conocimiento o un aprendizaje significativo. No es una técnica nueva, es una técnica que igualmente ya tiene mucho tiempo, pero que no se había terminado de implementar en las escuelas porque seguimos en el punto de que el profesor es el único tenedor del conocimiento, ¿no? Entonces hay que procurar que el profesor vaya cambiando su punto de ser el único que puede tener los 10, por ejemplo, a que sea aquel que motive al alumno a generar su propio conocimiento. Entonces, para eso nos sirve el aula invertida, ¿no? El aula invertida nos sirve para que la clase no se quede dentro del salón, salgas de ella, lo discutas con más personas y a través de esto puedas obtener un nuevo conocimiento en cada uno de tus alumnos, ¿no? Que no todos tengan el mismo punto de vista ni el mismo punto de esparcimiento del mismo, ¿no? Mercedes, al hilo de lo que decía ahorita Fernando y retomando esto que dice Javier, el reto del liderazgo en la diversidad. Estamos muy acostumbrados a pensar lo diverso como amenazante en México, cuando, pues por definición, estamos en el país equivocado para que nos parezca amenazante lo diverso. Sí. ¿Cómo
¿Cómo interpretas tú el papel del liderazgo en la transformación del sector educativo México 2022? Vamos a ponerla más complicada, Ciudad de México, una colonia popular. Mira, pues partiendo de la base de que es una realidad, es decir, el reto no es menor, porque, insisto, hay un montón de cosas sistémicas que hoy no ayudan, pero lo que tú tienes que hacer es ir a la fuente, es decir, reconoce cuál es tu comunidad, reconoce cómo está conformada, ¿no? Y parte de esa base, y te vas a dar cuenta de que esa diversidad es, o sea, no tienes que conceptualizarla, no tienes que ni siquiera investigarla, o sea, con que pongas un pie afuera y digas, ok, aquí está tanto porcentaje de este tipo de población, etcétera. Y desde mi punto de vista, un liderazgo que integra es un liderazgo que va a la base y pregunta, y va a la base y investiga, y va a la base y considera las cosas que ellos mismos te pueden aportar. Estamos muy acostumbrados a ser quienes diseñamos un modelo y a partir de aquí y todo el mundo se tiene que ceñir a nuestro modelo, cuando ahora, partiendo, por ejemplo, el ejemplo claro del aula invertida es, a ver, yo no soy el dueño del conocimiento, yo no tengo el conocimiento lo tienes que construir a partir de, entonces yo como docente o yo como rector o yo como líder soy el que puede propiciar el pensamiento crítico, la reflexión, el cuestionamiento y a partir de ahí construir aquello que le va a dar la mejor respuesta a esa comunidad, porque además, como bien lo dices, bueno, México puede ser el mejor ejemplo, pero ni siquiera tienes que ir a todo el país, o sea, si te vas a todo el país, bueno, te puedes un poco volver loco, pues, pero, o sea, lo único que tienes que hacer es salir de tu casa y voltear a ver y decir, híjole, de este lado es una comunidad y de este lado es otra. Entonces, sí me parece que tienes que ser un líder empático, tienes que ser un líder verdaderamente consciente, pero además cuestionador y tienes que ser una persona que acepte ser cuestionada para que a partir de ahí puedas construir algo que le dé respuesta a ellos, no a ti, no es tu visión. O sea, tiene que ser, de verdad, tenemos que mover el modelo de liderazgo tradicional, jerárquico, en donde yo dicto cátedra o yo establezco el modelo, yo establezco, pues tú define qué quieres. Entonces, ¿cómo puedes resolver esto desde la visión de una universidad del siglo XXI? A ver, pues te ofrezco todo esto. Tú construye tu camino de aprendizaje, tú el tuyo, ¿no? Tú mujer el tuyo, tú hombre el tuyo, tú persona con cierta discapacidad el tuyo, pero tú además hombre con ciertos intereses el tuyo. Y ahí está la oferta. ¿Y cómo le hago yo para que voy a tener 20, 30, 50, 100 egresados que estudiaron en mi universidad o en mi escuela y cada uno estudió aquello que le hizo sentido y que además le va a contribuir para digo, no puedes generar las mismas habilidades y competencias en todos, cada uno somos diferentes y no necesitamos ser, o sea, yo soy una mujer de tales características, Rosa es otra, cualquiera de las que están aquí es otra y cada una tenemos necesidades diferentes y tenemos expectativas diferentes. Entonces, ¿por qué no ofrecerme algo que me permita construir mi camino de formación, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un reto enorme de operación y muchas cosas, pero de que se puede lograr, y como bien decía Fernando, ahí están las soluciones, ahí están, la tecnología ahí está. ¿Cómo le haces para aprovecharlo? Y me parece que con una oferta de esta naturaleza que escuchó a la base, tú puedes realmente empezar a resolver el problema. ¿Resolviendo retos de operación? Sí, por supuesto, pero rompiendo esquemas tradicionales, porque todos los que estudiamos administración tenemos que saber lo mismo, o sea, pues no necesariamente, ¿no? O sea, ¿en qué ámbito te vas a desarrollar? ¿A qué te quieres dedicar? Etcétera, y entonces pues a lo mejor todos podemos estudiar algo que se llama administración o como quieras que se llame, pero que tiene componentes diferentes que cada persona elige en función de cómo es cada persona, más allá de la diferencia de sexo, de discapacidad o no, etcétera, ¿no? O sea, con una oferta de esta naturaleza en donde tú puedas, como Legos, ¿no? Es un poco el concepto que hemos estado platicando y desarrollando. Tú tienes un montón de piezas de Lego y tú quieres un avión, yo quiero un barco y Fernando quiere un edificio, ¿no? Y todos son igual de robustos en su base, porque todos tienen una base académica robusta, tienen docentes que saben propiciar el conocimiento y la reflexión y el pensamiento crítico, etcétera, pero pues cada quien va a tener lo que necesita para irse adaptando al entorno que le corresponde, ¿no? Finalmente. Gracias. Fernando, Mercedes habla de retos operativos. ¿Cuáles son los retos operativos
a la hora de implementar un sistema de educación híbrido, intensivo en tecnología, siglo XXI? Son muchos los retos operativos, pero sin lugar a duda existen las herramientas para poderlo llevar a cabo. Y yo creo que el principal reto es la integración. Es cómo integras todos estos componentes que de manera aislada generan cierta parte que va a ayudar a hacer esta operación compleja de la que hablan. Cómo la empiezas a integrar de tal manera que a final de cuentas lo que tengas es una solución, es un modelo que te permita la operación y la gestión tanto de la plantilla docente, de los alumnos, de los espacios educativos, de la tecnología en sí, para que los alumnos que quieran ingresar a una universidad del siglo XXI, que quieran ir hacia allá, puedan tener a la mano todas las herramientas para poder llevar a cabo este nuevo viaje, estas experiencias de aprendizaje, para que no se quede nada más en que es lo que dice el profesor y se acabó, sino que tengan a la mano todas las herramientas que puedan requerir o que inclusive puedan no necesariamente requerir, sino tener a la mano para generar nuevos contenidos o para pensar de manera diferente el cómo utilizar un proyector, por ejemplo, o cómo utilizar, no sé, una mesa o un espacio Space Maker, que no necesariamente tiene que ser alguien que se dedique a estudiar arquitectura o a estudiar ingeniería. Puede ser alguien que se dedica o que tiene intereses en alguna otra materia, pero que con estas herramientas puede generar nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de resolver problemas y retos que el día de hoy no necesariamente se están resolviendo con estas herramientas. Entonces el reto es muy grande, pero sin duda lo podemos hacer nosotros desde Total Play, precisamente lo que estamos haciendo en esta construcción de esta nueva universidad, es precisamente dotar todo esto de lo que han platicado Fernando y Mercedes, de la base tecnológica y de la integración necesaria para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cómo dotamos y cómo proveemos de la tecnología y de los medios necesarios para que operativamente este reto se pueda superar y para que los alumnos tengan una experiencia de aprendizaje diferente, que se pueda dar esta disrupción de la que habla Fernando y que no se quede nada más en que se trata de poner pantallas, un Wi-Fi y conectividad, sino que realmente la experiencia a partir de la tecnología sea lo que enriquezca esta experiencia y todo este modelo de aprendizaje del que se ha estado hablando. Vamos hablando de riesgos. Uno piensa, en parte por deformación profesional de mi parte, el riesgo de la demasiada información. El alumno empieza en este proceso de aula invertida a buscar y de repente se llena de fake news, de información que no solo no le ayuda, sino lo confunde. Pienso otro riesgo más o menos lógico puede tener que ver con que la propia brecha esté en el salón de clases. Es decir, no en la sociedad, sino alumnos muy adaptados y alumnos absolutamente incapaces de operar, ya no digamos profesores. ¿Cómo minimizar los riesgos? Bueno, y está por supuesto el riesgo de perder el tiempo, que me parece que es el riesgo de dejar pasar las oportunidades. ¿Cómo afrontar esos riesgos con una perspectiva del siglo XXI, Fernando? Bueno, tenemos el riesgo de seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Y a mí me parece que todos estos son realmente dos vistas de la moneda. El mundo digital tiene altas potencialidades y altos riesgos, pero sentimos que la educación debe mantener fuera las áreas negativas. Yo acabo de participar en un aula donde había en Zoom, había 35 personas y una de ellas era un robot. Era una persona creada por la inteligencia artificial que fue inspirada en una foto de Napoleón y la persona interactuaba y hablaba con nosotros. Las 35 personas que participamos en ese Zoom no nos enteramos
que esa persona no existía, que era inteligencia artificial. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enfrentar justamente esos riesgos. El riesgo de que una comunidad tenga gente, hoy, si regresan todos los niños y las niñas a las aulas, ya no regresan en forma homogénea. ¿Qué te dice a ti que el segundo grado de la comunidad, de la delegación fulana de tal o de la alcaldía, no sé quién, regresan todos al segundo grado en el segundo semestre para seguir con el plan de estudios de la semana 32? En ese salón, que antes era relativamente homogéneo, vas a encontrar 25% de personas que no tuvieron acceso al conocimiento, 25% que perdieron a algún familiar y emocionalmente están afectados, y vas a tener un X porcentaje que excedieron el plan de estudios. Y entonces, el desafío es la personalización, el uso de la información para diagnosticar y unas intervenciones apropiadas por parte del docente. Que si el docente basa sus intervenciones en su intuición, está perdido. Si basa sus intervenciones en información, tiene muchas más herramientas para justamente acompañar a todas estas niñas. Entonces, creo que es una mirada un poco distinta, pero pensar que antes no había riesgos o que regresamos a darle clases promedio al estudiante promedio el día del examen, que todos aprendieron la misma cosa con el mismo profesor, ya no aplica, y tenemos que utilizar el mejor retorno que podemos aspirar de la tecnología es la información y la manera en la que esa información nos hace mejorar permanentemente. Javier Mendoza, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores riesgos y cómo afrontarlos? El mayor riesgo es que no regresen los muchachos a clases. Creo que ese es el principal punto que se está manejando actualmente, y el asunto está en ver de qué manera los vamos a motivar a que regresen a la escuela, ¿no? No precisamente voy a hablar de las universidades. Creo que el principal problema no estuvo ahí, está ahorita en la educación básica, primaria y secundaria. Entonces, pues hay que ver de qué manera tanto las instituciones oficiales como las privadas van a permitir que toda esta gente se reincorpore, ¿no? Y creo que ese problema va a necesitar de mucho análisis de datos. No hay que buscar desde dónde está el individuo, desde dónde está el niño o la niña que no está asistiendo a clases, por qué ella no asistió a clases. Y pues ahorita lo podemos ver, por ejemplo, directamente las encuestas del INEGI, que nos muestran cosas muy extrañas, ¿no? El principal punto que nos está mostrando es que la deserción en los niveles básicos es 0. Y todos sabemos que realmente sí, no es que no haya deserción, simple y sencillamente pasaron a todo mundo. Y hay que ver qué efectos nos va a traer posteriormente este asunto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para recuperarlos? ¿Qué vamos a hacer para que todos en un determinado tiempo tengan mínimo un nivel de destrezas adecuado? Y probablemente este riesgo nos traiga masificación en la educación. Entonces, los efectos no los vamos a ver mañana ni pasado, los vamos a ver más o menos en 10 años, ¿no? Y vamos a ver de qué manera lo vamos a poder solucionar. No sé, en este momento estoy pensando en planes de regularización, en planes de colocar a todos al punto óptimo, pero va a ser un proceso largo, probablemente doloroso, y que no vamos a ver los efectos de inmediato, ¿no? Va a ser algo a muy largo plazo, y que tenemos que estar preparados, porque igualmente hace unos días yo escuchaba que no vamos a estar hablando de la pandemia COVID-19, ¿no? Vamos a tener pandemias probablemente en otro tiempo. Ya debemos de estar preparados para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que nos plantea nuestro caso de éxito que tenemos aquí es el de identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno de los alumnos, identificar sus posibles liderazgos y colocarlos en grupos en los que podamos generar que si alguno de ellos tiene niveles básicos de alguna habilidad, digamos en lectura, que tengamos otro que tenga un nivel mucho más alto y que podamos provocar que todos se nivelen, ¿no? Creo que ese podría ser un buen punto y que es algo que les sirve a todos, ¿no? Y que igualmente, como mencionaba ahorita Mercedes, tenemos que
ir colocando a todos aquellos que quieran un barco y que a lo mejor mi barco es más pequeño que el de Fernando o es diferente al de Mercedes o al de el otro Fernando, pero todos tenemos esa idea, ¿no?, de construir un barco, igualmente identificar nuestros liderazgos, no formar el líder que quiere acabar con todos, ¿no? Ese líder no me sirve. A mí me sirve un líder que pueda identificar las habilidades de sus compañeros y en cierto momento decir, yo no llevo ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo lo va a llevar Fer, ese liderazgo lo va a llevar Mercedes, ese otro liderazgo lo va a llevar cualquiera otro, y que pueda construir un buen grupo de trabajo, ¿no? Ese es el punto que tenemos que hacer, es el punto que podemos intentar que pueda cerrar otra vez la brecha de conocimiento entre las diferentes comunidades, porque aparte de todo aquí entran un montón de factores, ¿no? O sea, no es lo mismo la comunidad del Pedregal de San Ángel que la comunidad de Tacuaya, que la comunidad de Lomas de Jalalpa, ¿no? Son comunidades muy diferentes y hay que ver cuáles son sus problemas. Sabemos que probablemente todo mundo tiene un teléfono, pero igualmente la encuesta nacional de uso de tecnologías de la información en los hogares nos dice que sí, todos tenemos un teléfono celular, pero de ese universo, para lo que lo ocupamos es para consultar redes sociales, ¿no? Muy poca gente lo ocupa para leer, muy poca gente lo ocupa para trabajar, muy poca gente lo ocupa para estudiar, ¿no? Entonces, todos ese tipo de factores es lo que tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando comunidad por comunidad prácticamente y tratar de generar una solución en específico para ese rango, ¿no? Creo que esa va a ser una solución y creo que por ahí debe de ir el asunto. Muchas gracias, Javier. Mercedes, ¿cuáles son para ti los principales riesgos en este mar de oportunidades, de cambios, cambio de época, etcétera? Mira, lo comentabas tú al principio de tu planteamiento de este tipo de preguntas. Creo que hay un riesgo enorme de malinterpretación y de, en efecto, frente a tanta información y particularmente entre la población un poco más joven, los chicos que están ahorita secundaria, prepa, universidad, pues sí, ciertamente el riesgo es que encuentren más confusión que respuestas. Y creo que lo que tenemos que hacer desde la visión de las escuelas, de las universidades, de la docencia, es verdaderamente dotarlos de herramientas de pensamiento crítico. Y parte fundamental de eso tiene que ver con que aprendamos a no basarnos en lo que creemos que es, sino en aprender verdaderamente a hacernos de la información que nos permite hacer análisis robustos, incluso la información que hay allá afuera. O sea, es lo que yo toda la vida les he dicho, a ver, hoy el reto del docente, el reto del formador, es que ya no es un docente como tal, es un formador, es enseñarles, la información ahí está. A ver, ¿qué quieres resolver? No sé si las han visto, pero el otro día mis hijos, ¿no? Así de, mira mamá, esta aplicación resuelve integrales. No, pues, está padrísimo que te resuelva la integral, o sea, cuando yo estudié cálculo, pues, tronabas el examen porque era muy complicado. Pero ¿y de qué te sirve que te resuelva la integral? O sea, ¿cuál es el punto de que te resuelva la integral? El tema es, ¿para qué te sirve una integral? ¿No? ¿Qué tipo de análisis puedes hacer a partir de que resuelves, desarrollas la ecuación como tal? Lo importante no es, el conocimiento ahí está para todos, para el que quiera. ¿De qué quieres saber? Nos metemos ahorita y ahí está la enciclopedia, la fórmula. El punto es, ¿cómo vas tú a usar esa información para construir algo que te va a ser útil en tu vida, ¿no? Entonces, creo que el riesgo es, desde luego, que creamos que como ahí está el conocimiento y como ahí está la información, ya estamos resueltos. No, en realidad no es cierto. O sea, también está la tecnología, casi todos tenemos acceso a la tecnología. Me parece que el riesgo es creer que ya está resuelto. Lo que tenemos que asumir todos es, al contrario, tenemos que enseñarnos a aprender cómo usamos eso para seguir aprendiendo, para seguir construyendo y siempre buscar la curiosidad que lleva a que el estudiante, adulto incluso, entienda que lo importante es cómo interpreto yo la información que hay, ¿no? Porque la información ahí está. Entonces, me parece que un poquito por ahí va, ¿no? Y creo que en ese sentido también tenemos que empezar a pensar en los docentes no como docentes, sino como facilitadores de un proceso de aprendizaje, como formadores, y en los estudiantes, no como estudiantes, sino, la verdad es que la palabra en español es feita, pero es como aprendedores, ¿no? O sea, tenemos que ubicarnos como entes que estamos aprendiendo y que estamos constantemente y continuamente y que tenemos que aprovechar lo que ahí hay,
¿no? Pero no asumir que ya está, ¿no? Bueno, o sea, sí, ahí está. ¿Y cómo le haces para que conviertas eso en una herramienta que te va a ser útil para tu vida, para tu empleo, para tu reto profesional o incluso para ti como persona, ¿no? Más allá de lo que puedas emplear en tu trabajo, ¿no? Estamos llegando casi al final y me gustaría cerrar. Le voy a robar una idea a Fernando. ¿Qué quiere decir éxito en una era de aprendizaje en la incertidumbre? Éxito en una era de aprendizaje. Un modelo educativo exitoso, un caso de éxito en un contexto donde se está aprendiendo o el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en incertidumbre. Bueno, ahí lo que Fernando platica o plantea es precisamente cómo a partir de estas ideas que se han venido trabajando, que ha venido expresando desde su primera intervención, desde su ponencia, hablando de los retos que se enfrentan en esta incertidumbre y de cómo a partir de ir sumando estas ideas, de tener un aprendizaje para los long life learners, ¿no? Un aprendizaje para la vida, el cómo tener ya no una universidad, sino multiversidades, el cómo tener programas o planes de estudio lo suficientemente flexibles para que, como decía también Mercedes, cada uno pueda ir armando su propio camino, ¿no? Sin perder esta, no quiero decir rigidez, sino esta solidez en cuanto a la formación, el cómo a partir de este concepto del 3x3x3 irlo integrando y cómo al ir sumando todos estos conceptos se pueda generar o se pueda diseñar un nuevo tipo de espacio educativo, una universidad del siglo XXI, la cual permita que estas nuevas generaciones y los que ya no somos de esas nuevas generaciones, e inclusive quien ya está en la edad dorada, ¿no? O la edad plateada, pueda interactuar y pueda convivir de tal forma que el aprendizaje se dé a partir de la colaboración, a partir de todas estas ideas, que de manera entrelazada te puedan generar un nuevo modelo que permita que lleguemos a ese éxito del que se habla. Se está trabajando precisamente en el diseño y en el llevar a buen término esta universidad. En esto se está trabajando, Mercedes, Fernando, Javier y yo, pues somos parte de ese equipo que estamos construyendo esa universidad del futuro, esa universidad que va a permitir que las nuevas generaciones y las no tan nuevas puedan convivir, puedan interactuar en espacios educativos diferentes a lo que conocemos inclusive, y que se pueda empezar a dar este cambio de paradigmas, este cambio de modelos, y cómo a partir de lo que ya se tiene, como dice Fernando, no nada más estirar lo que ya se tiene y vamos a hacer algo nuevo, sino rescatarlo e innovar, hacer esta innovación. Entonces yo respondiendo a esa idea que dices, ese es el éxito en la incertidumbre para mí, ¿no? Cómo tomando todas estas ideas, conjuntándolas y apalancándolas de la tecnología, pues llegar a buen término con una idea tan grande como es esta de la Universidad del Siglo XXI, ¿no? Ayúdanos a terminar de armar el rompecabezas, Javier. ¿Cómo lograr un modelo exitoso a partir de todo lo que hemos hablado? Okay. Tú mencionabas incluso buenas ideas de principios del siglo XX. Y me voy a regresar con otra de principios del siglo XX. Hace poquito más de 100 años, alguien hablaba de remar tu propia canoa. ¿Y a qué se refiere con el remar tu propia canoa? Bueno, mi canoa es diferente al del señor, de las señoras. Cada quien tiene una idea diferente de éxito. Pero todos tenemos que pasar por diferentes escollos, todos tenemos que pasar por diferentes puntos, los tenemos que vivir, los tenemos que sortear de alguna manera. A lo mejor para mí mi éxito sea tener una familia y una casa y un perro, ¿no? Que a lo mejor para mí ese es mi éxito, pero a lo mejor para ti no es ese. Entonces yo tengo que proporcionarte desde la escuela, desde la formación, que no toda la formación sea en la escuela, ese es otro punto interesante, ¿no? Hay formación que se da en la casa, hay formación que se da con los amigos, hay formación en diferentes grupos y tenemos que
buscar el punto de convergencia de todo esto para que cada quien pueda precisamente armar su canoa, aprender a remarla y seguir por su río de su vida de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que andar por él y tiene que entender todos estos elementos, ¿no? La universidad tal cual se ha estado planteando, iba a decir la estamos, pero yo no la estaba planteando, la estaban planteando los señores. Tal cual se está planteando sobre el modelo que está trabajando, es precisamente ese, el que tú puedas tener una formación tal que te permita trabajar en un lugar que probablemente el puesto aún no existe. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí hace 20 y tantos años que yo andaba en la CIME, yo jamás me hubiera pensado que iba a estar aquí sentado como experto de soluciones educativas o formativas de Total Play, ¿no? A lo mejor en ese momento yo te hubiera dicho, yo quiero ser ingeniero de servicio, o yo quiero ser ingeniero de telecomunicaciones. El camino me ha llevado por otro río. A Fernando, somos de la misma generación prácticamente, él sí lo llevó por el camino de las telecomunicaciones. Yo terminé en la UPN, imagínate, ¿no? O sea, son cosas que uno se va creando su formación y se va creando su camino para solucionar los problemas que estaban presentando con la vida, ¿no? Y entonces eso es lo mismo que queremos, pero que no se tarde uno muchos años que a lo mejor uno tomó para que pueda llegar a esa canoa, ¿no? Que pueda tener ya las herramientas para decir, mis aptitudes son para, no sé, para la solución de problemas en las comunidades indígenas, ¿no? Y desde la universidad empieza a generar sus proyectos, se pueda conectar, conozca gente como Rosa Wolpert de acá de la UNESCO o alguno de los rectores que tenemos por aquí, y pueda trabajar en un proyecto de ese estilo, ¿no? Que ya pueda generar ese tipo de proyectos, las empresas volteen a verlo, las instituciones volteen a verlo y lo integren al mundo laboral, ¿no? Creo que ese es el punto de este modelo, y creo que podríamos tener ese punto de éxito, de intentar que nuestros alumnos tengan éxito desde que están dentro de la universidad. Quiero cerrar, gracias. Quiero cerrar con Mercedes, con Fernando. Ayúdenos a entender esto de qué significa una universidad, vamos quitando la palabra éxito, una universidad que funcione en este momento, en esta época, en este país, frente a tantos retos. Mercedes. Gracias. Pues mira, yo creo que una de las bases fundamentales tiene que ver con la integración de lo que se comentaba. O sea, las cosas ya están hechas, de verdad hay mucho conocimiento acumulado en el mundo, ¿no? Para diferentes cosas. Creo que uno de los temas fundamentales tiene que ver con integrar y atraer el conocimiento que ya está, ¿no? Y los modelos, ¿no? Para a ver cómo lo hacemos para integrar de la mejor manera la tecnología a la parte docente, y cómo lo hacemos para integrar de la mejor manera la filosofía que queremos, digamos, proyectar entre nuestros estudiantes, y cómo lo hacemos para hacer el mejor diseño arquitectónico que mejor responda a lo que hemos conceptualizado. Y yo creo que hay 2 o 3 claves. Una tiene que ver con no es nada más el aprendizaje en el aula, cualquiera que ésta sea, ¿no? O sea, puede ser un aula virtual o puede ser un espacio educativo, no importa. Pero no es solamente eso, es la parte, digamos, del conocimiento robusto académico, pero también la parte de la experiencia, ¿no? Este modelo incluye la parte muy robusta académica, digamos, docente, con tecnologías diferentes, aula invertida y algunas otras de tecnología muy puntuales, pero también tiene que ver con experiencias y tiene que ver con el espacio digital, ¿no? Es decir, con mezclar lo físico con lo digital y aprovechar el potencial que esto te ofrece, y tiene que ver además con la posibilidad de me subí al metro aquí y entonces tomé esto y híjole, yo no pensaba hacer una licenciatura, fíjate, yo más bien pensaba certificados, pero resulta que ya tengo 8 de las 20 piezas que necesito, pues a lo mejor entonces ahora me cambio y entonces no, pero me quedo aprendiendo para la vida y me suscribo a este proyecto que me va a ofrecer soluciones, no ahorita, no dentro de 2 años, no dentro de 4, sino para siempre. ¿Y cuáles van a ser esas soluciones? Pues tendrán que ir surgiendo conforme vayan surgiendo las necesidades. Entonces, me parece que es un tema de integración, me parece que es un tema de colaboración,
educación, y me parece que es un tema de integrar todos estos elementos, ¿no? Robustez académica, una plataforma tecnológica súper robusta, tanto para la parte académica como para la parte de operación, pero también un espacio disruptivo, creativo, innovador, ¿no? que haga que el conocimiento o la experiencia sea súper atractiva, y la posibilidad de yo ir construyendo mi propio camino, ¿no? En función de lo que voy viendo, porque además yo, bien lo decías, yo ahorita puedo pensar, oye, a mí me late un diplomado o un certificado en tal cosa, y dentro de 4 meses digo, oye, pero ¿sabes qué? Estoy viendo que también hay esto otro, bueno, que me lo puedan ofrecer y que yo pueda ir armando lo que a lo mejor en principio pensé que era barco, va a acabar siendo avión, o va a acabar siendo jirafa, no lo sabes, pero el punto es que tú tengas esas potencial, y que tengas además la posibilidad de ir aplicando todo lo que estás aprendiendo de forma muy inmediata, ¿no? Mil gracias. No se me ocurre mejor manera de concluir que hacer que cierre el ciclo contigo. Tú abriste estas conferencias, te toca cerrar. Más tienes nombre de pitcher, te toca sacar el último out. Bueno, yo la verdad es que he reflexionado muchísimas cosas. Yo creo que la mejor medida de éxito es que el sistema no le falle a ninguna persona y que todas y todos puedan sacar el mayor potencial para el que estamos hechos. Yo tengo la enorme fortuna de trabajar con gente alrededor del mundo. Para este proyecto integramos a Rosanne Bosch, por ejemplo, la arquitecta de Dinamarca, que ella se especializa desde hace 20 años en espacios físicos que potencian el capital humano. Trabajamos con Ben Nelson de Minerva, que hace 10 años salió a hacer una disrupción de la universidad elite, quitándole gastos superfluos y creando lo más importante, que era el aprendizaje activo y el aprendizaje experiencial. Trabajamos con Michael Crow en la Universidad de Arizona, que está creando este concepto de la universidad por capas, lo físico más lo físico aumentado por lo digital, más lo totalmente digital. Y al amalgamar todo esto, Teddy Blecher, otra persona que quiero nombrar en Sudáfrica, que trabaja con las condiciones humanas más vulnerables, pandilleros, gente totalmente herida, y los lleva a los mejores empleos con las mejores oportunidades. Hace unos años Mercedes y yo trabajamos juntos en varias encuestas que se hacían de los graduados en México. Y graduados en México que pasaban 4 años y ganaban 7,800 pesos promedio en su primer empleo, que les costaba muchísimo trabajo conseguir su primer empleo, y que los empleadores dicen no hay talento. Para mí ese es el gran desafío. El talento en México está, las universidades y las escuelas y el sistema nos está fallando, y tenemos que potenciar el capital humano diverso que tiene este país al máximo, y no hay una sola fórmula. Necesitamos gente que se atreva, es un tema de liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernando Moreno, Javier Mendoza, Mercedes Poiré, Fernando Valenzuela. Muchas gracias a ustedes que están acá con nosotros, y también muchísimas gracias a aquellos que nos han estado acompañando a través de esta transmisión digital. Somos El Economista. Muchísimas gracias. Buena tarde. Un aplauso a los panelistas. La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play.